Ingeniero, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el tema de conceptos básicos. La materia es fitopatología, está impartida por el docente el ingeniero Edgar Gómez Hernández y su servidor Tomás Álvarez Chávez. La carrera es ingeniería en agronomía y el día de hoy se va a dar a conocer la importancia que tiene la fitopatología para la agronomía. ¿Vale? Nosotros sabemos que para que pueda llevarse a cabo un tratamiento por una planta sobre nuestro cultivo, necesitamos saber y conocer cuál es el origen de todo. ¿Vale? Tenemos que guiarnos sobre la fitopatología en materia en sí para poder saber qué químicos aplicar y cómo vamos a obtener los resultados. ¿Vale? Como primer punto tenemos la importancia de la fitopatología en la producción agrícola. Cuando nos referimos a producción agrícola, nos estamos refiriendo a grandes extensiones de terreno. Entonces, de ahí sale la importancia que tiene para poder combatir alguna enfermedad que se pueda llegar a presentar. ¿Sale? La fitopatología es importante para la agricultura. Esto debido a que las enfermedades que estudia empeoran la calidad del cultivo y reducen las cosechas. Desde ahí, pues ya lo tenemos claro, ¿vale? Eh, Desde ahí todo tiene sentido que nosotros queremos conocer. Eh, sí es importante saber cómo actuar y cómo hacer después de cada una de las condiciones que se puedan llegar a presentar. Eh, para que una enfermedad en nuestro cultivo pueda llegar a procrearse, necesitamos de varios elementos, tanto físicos, tanto biológicos. En este caso vamos a conocer lo que es el triángulo de la enfermedad, ¿sale? Que es esta, ¿vale? En condiciones normales de nuestras plantas, en el terreno, ya sea, hay condiciones que lo van a afectar. ¿Vale? La planta vulnerable, como en sí tenemos la planta huésped frente a la planta no huésped. ¿Vale? Para que estos factores o para que alguna enfermedad pueda llegar a afectar a nuestras plantas, tienen que tener ciertas condiciones para que puedan crearse. ¿Vale? Esas condiciones son la mala calidad del suelo, perdón, la humedad excesiva, el encharcamiento también, cuando se riega las plantas, o en este caso está más relacionado con este cultivo del maíz, en este caso la milpa, cuando se hace el riego por inundación es cuando ocurre eso. A veces la tierra ya está muy hermético, no permite la filtración del agua, entonces existe lo que es el encharcamiento. ¿Sale? Y otro factor que no podemos evitar es la temperatura extrema, temperaturas extremas en sí, o sea, o mucho calor o mucho frío, ¿vale? Para que esto pueda llegar a pasar, tiene que llegar a pasar todas estas condiciones, ¿vale? Y al final tenemos el agente causal, ¿vale? Que son las bacterias patógenas, virus, hongos, nematodos y las plantas parasitarias. Son los factores que causan ya la enfermedad en sí, ¿vale? Ese es el triángulo de la enfermedad y cómo va a afectar a nuestra planta, que sería en este caso la planta huésped, ¿vale? Factores que causan enfermedades de las plantas, como ya se mencionó, son factores físicos y factores biológicos, pero también dentro de ellos entra el pH del suelo, la textura del suelo, extremos de humedad, estrés de agua, el estrés hídrico más conocido, temperaturas extremas, ya sea que haga mucho frío o que esté haciendo lo que conocemos como sequía. ¿Vale? Lesión mecánica, daños por tormentas, ya sea ciclones, huracanes, tornados en otras partes del mundo, ¿vale? Y lesiones por herramientas, ¿vale? A veces sin querer, cuando estamos trabajando, le damos un rozón ahí ya sea con la coa o simplemente con el tractor, ¿vale? Dependiendo si es cultivo a gran escala o a pequeña. En caso vamos a comparar las dos. ¿Vale? Los factores físicos, daño animal, son los que afectan directamente a nuestras plantas.
factores biológicos, los hongos, nematos, virus y bacterias, ¿sale? La ventaja que tenemos con la fitopatología es que también nos da a entender cuáles son los problemas que presentan, las enfermedades que llegan a afectar a las plantas, pero también nos da la solución, ¿vale? En este caso tenemos control de enfermedades en las plantas y una alternativa de esto es sembrar semillas certificadas que son resistentes a ciertas plantas, a ciertas plagas, perdón, plagas en cuestiones biológicas, ¿vale? Ya sea un hongo, un nemato o una bacteria. Sembrar leguminosas. La fijación de nitrógeno en un cultivo asociado de maíz y frijol, sabemos que es de una de las maneras más efectivas para poder fijar el nitrógeno que, que el maíz requiere, en este caso que la milpa, ¿vale? Es uno de los principales factores que pues, podemos considerar para poder sembrar algo, ¿sale? Quemar plantas infectadas también es una alternativa. Una vez que ya localizamos el lugar en donde está el origen de todo, bueno, vamos, cortamos, desinfectamos el lugar, destruimos las plantas y pues en ese lugar pues podemos sembrar semillas de calidad y por ejemplo cuando sea una condición que podamos ver la plaga en sí, pues podemos acabar los insectos con la mano. Lo tendemos y pues le damos el final que tiene que merecer. Rociar cultivos con aceite agrícola y usar insectos depredadores también, ¿vale? Eso es otra alternativa que nos permite conocer la fitopatología, ¿vale? Las enfermedades en las plantas pueden ser causadas por factores físicos, biológicos y por agentes externos. El punto número 2 tenemos factores bióticos. Los bióticos son los seres vivos que forman parte de un ecosistema, así como las interacciones entre ellos, ¿sale? Una característica de los factores bióticos son organismos vivos que se encuentran en algunos reinos de la vida. Sus interacciones están relacionadas con la supervivencia y producción de su especie. Están formados por sustancias orgánicas e inorgánicas de carbono. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, podemos tener un ejemplo de lo que puede ser los factores bióticos. ¿Sale? Todo esto es es un sistema, es un ecosistema, perdón, que interactúan para que pueda llevarse a cabo una, un movimiento, por así decirlo, entre todo lo relacionado con la vida de las plantas, ¿vale? Y los factores bióticos son los que intervienen de manera directa, ¿vale? Tenemos esto, pues los productores son las plantas, algas, algunos protozoarios y bacterias, ¿sale? Y los consumidores, animales herbívoros y carnívoros, ¿sale? Mencionamos que pues en este aspecto los factores bióticos son los seres vivos que intervienen de manera directa en, en el ecosistema en el cual nosotros estamos relacionados también de manera directa, ¿sale? Aquí está todo lo que compone el ecosistema, seres vivos, las plantas, los animales, ¿vale? Y por último tenemos los factores abióticos. Estos son los factores abióticos son los componentes no vivos de un ecosistema. Tales son elementos que influyen los seres vivos que forman parte de él. ¿Sale? Algunos ejemplos de factores abióticos, vamos a decir que es el agua, la luz solar, la temperatura, aire, suelo, oxígeno, sales minerales, el viento, la salinidad del agua y corrientes oceánicas. Eh, Tienen una muy estrecha relación entre una y la otra, ¿sale? Tanto los factores bióticos, que somos los seres vivos, requieren de manera directa de los factores abióticos, ¿sale? En este caso como el agua, que es de ahí donde mantienen la gran cantidad de sus nutrientes, ¿sale?
desde ahí podemos decir la importancia que tienen, ¿sale? Los factores abióticos y cómo afectan, ¿sale? También podemos decir que son situaciones que a veces no podemos controlar, ¿sale? Por ejemplo, cuando es el aire, cuando existen tormentas, no son condiciones directas, pues porque claramente pues, la naturaleza, ¿no? Los factores abióticos han permanecido a través del tiempo, siguiendo leyes físicas y químicas con las que se formó el planeta Tierra. Son necesarios para vivir y cada uno depende de diferente manera y de gran manera. ¿Sale? Y pues eso sería todo. Esperando de que la explicación sea la mejor y pues que tengan una excelente tarde.